Buenas tardes, mi nombre es Edgar Antonio Lor Ceballos, curso la carrera de electromecánica cuarto A y voy a hablar sobre la unidad 4 de la carrera de electrónica potencia. Bueno, uno de los temas que vimos son sobre los conversores. Entre ellos lo que encontramos está en lo de corriente directa a corriente directa, que esto vendría a ser unos reductores. Dice que esta es la topología más conocida de convertidores reductores. Así como lo indica su nombre, su salida consiste en una tensión de corriente directa menor que la que posee en su entrada. A diferencia de un divisor de tensión común, este convertidor posee una eficiencia considerable mayor debido a que utiliza dispositivos semiconductores para conmutar entre estados y así obtener el resultado deseado. Los conversores de corriente directa o reductores a elevadores es un tipo de convertidor que tiene una magnitud de voltaje de salida que puede ser mayor o menor que la magnitud de voltaje de entrada. Esta es fuente de alimentación conmutada con una forma parecida a la del convertidor elevador y el convertidor reductor. Hay dos topologías distintas a las que se llaman reductores elevadoras. Ambas pueden producir un rango de voltaje de salida desde grandes magnitudes hasta casi cero. La forma inversora, el voltaje de salida es de signo inverso a la entrada. Un convertidor reductor seguido de un elevador. El voltaje de la salida tiene la misma polaridad que la entrada y puede ser mayor o menor que la entrada. Un convertidor reductor elevador no inversor puede utilizar un único inductor que es utilizado para el inductor reductor y el inductor elevador. El conversor de corriente continua a de corriente directa en modo conmutado. Se dice que en general un convertidor conmutado está formado por una etapa de potencia entrada, una entrada de control y una etapa de potencia de salida. El cometido de la entrada de control es el procesar la potencia de entrada de manera que obtengamos la potencia deseada en la salida. En el caso del convertidor de corriente CCE, la tensión de entrada se convierte a una tensión de salida de magnitud mayor o menor que la de entrada, con polaridad inversa en algunos casos, o bien con aislamientos de las masas de referencia de la entrada y salida. El conversor en la configuración tipo puente. Este tipo de convertidor es idóneo para potencias superiores a 1 kW, donde la corriente en los transistores de conmutación son excesivas. El convertidor en puente completo tiene un rendimiento característico del 75% a 1 kW de potencia. También tiene un ciclo de trabajo del 50% como máximo en transistor y aísla la salida de la entrada a través de un transformador. También se habló un poco sobre lo que eran las fuentes conmutadas. Se dice que las fuentes de alimentación conmutadas o fuente de poder conmutadas, también conocida como SMPS, que significa Switch Mode Power Supply, se dice que son esenciales en nuestra vida y por lo tanto en el trabajo como técnicos. En electrónica la mayoría de averías están relacionadas con las fuentes de la alimentación. Por eso, conociendo y sabiendo reparar, se puede resolver el gran porcentaje de los problemas. Las fuentes de alimentación no solamente sirven para ser reparadas, también hay una gran cantidad de equipos que se utilizan en electrónica potencia, así como los paredes de frecuencia que regulan la velocidad de los motores, las máquinas de soldadura o los sistemas de alimentación ininterrumpida, que son los SAIs, que es una fuente de alimentación y sirve por la corriente eléctrica que llega a los edificios e industrias y tiene unas características determinadas. La mayoría de los receptores que se conectan a la red eléctrica no pueden trabajar directamente con la corriente. Es necesario modificarla. La red eléctrica si suministra corriente alterna, que invierte su polaridad unas 100 o 120 veces por segundo, 50 o 60 Hz, dependiendo del estándar seguido en cada país.
Bueno, te decía un poco sobre la unidad 4 de electrónica de potencia.